Dios en esta mañana, vamos a concentrarnos en ella, pero antes de ello quiero leerles una frase que llegó a mis redes sociales que me dejó pensando en el mensaje del día de hoy y dice de la siguiente manera: no todo tiene explicación, no todo tiene una respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. Aprendamos a vivir con ello. Padre, bendecimos tu nombre y te glorificamos. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque hasta el día de hoy decimos Ebenezer, hasta este día Dios nos ha ayudado. Emmanuel, Dios es con nosotros. Gracias, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y así ha sido, Señor. Caminamos a tu lado y tú vas con cada uno de nosotros en las diferentes etapas de la vida. Alabamos tu nombre y en esta mañana pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que trate con cada uno de nosotros, quita toda distracción, todo impedimento, todo aburrimiento, Señor, y que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo, hasta partir, hasta romper, Señor, y que a través de ella seamos bendecidos, Señor, tanto los que estamos presencialmente como los que nos acompañan a través de las redes sociales. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Todos en alguna, gracias hermana, en alguna, o bueno, cuando éramos niños, en algún momento planeamos nuestra vida o nos llegamos a visualizar para el futuro. Yo no sé cuántos cuando éramos niños llegaban a decir, cuando yo sea grande quiero ser, no sé, doctor, o jugábamos al doctor. O algunos decían, yo quiero ser futbolista, otros, yo quiero ser cantante, quiero ser músico, o quiero ser actor, otros quieren ser bomberos, y todos nos llegamos a visualizar, o sea, mecánicos, y jugamos a lo que queremos ser de grandes. La pregunta sería entonces, durante ese periodo de tiempo, conforme fuimos creciendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue lo que nos robó el sueño? ¿O qué fue lo que nos robó aquella ilusión de llegar a ser lo que quisimos ser cuando fuéramos grandes? Yo creo que muchos de los que estamos aquí no planeamos la vida que nos tocó vivir. Yo creo que a lo mejor algunos querían tener una vida distinta, no sé, a lo mejor terminar alguna profesión, a lo mejor nadie se imaginó algún día estar aquí sentado, etcétera. Pero todos en algún momento de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestro pasado, nos llegamos a visualizar, ¿no? Algunos sí pudieron cumplir aquellos planes, algunos sí llegaron a cumplir aquellas ilusiones o sueños que tenían de niños, algunos otros no lo llegaron a cumplir, pero quizá a lo mejor no tenemos alguna respuesta, pudiéramos decir que no fue justo, a lo mejor algunos tuvieron que batallar con algunas enfermedades, algunos batallar con algunas situaciones económicas o algunos problemas de carácter personales, y eso impidió que lograran o se llegara a cumplir con lo que algún día o como en algún día nos llegamos a visualizar. Y en la Biblia encuentro una historia que me gusta mucho en el segundo libro de Samuel, capítulo número 4. Yo creo que muchos han leído esta historia. Segunda de Samuel, capítulo número 4. Acompáñame a las escrituras. ¿Sí trae su Biblia? Eso. Segunda de Samuel, capítulo 4. ¿Ya está ahí? Bien. Pues en la Biblia también hubo un niño que también tuvo ilusiones, tuvo sueños como nosotros, nunca se imaginó lo que le iba a pasar. Una desgracia, cuando llega un infortunio, cuando llega alguna situación ajena, atípica, para la cual no estamos preparados. Yo creo que nadie se prepara para cruzar nadie se prepara para cruzar la enfermedad, nadie se prepara para cruzar una crisis económica, nadie se prepara para atravesar problemas en el hogar, nadie se prepara para ello. Es más, muchas veces ni siquiera pensamos
en la muerte, no pensamos en que en algún momento nos podemos enfermar. Cuando salimos de nuestro hogar por las mañanas para realizar nuestras actividades, por una fe lógica decimos al rato vuelvo, al rato regreso. Sin embargo, hay gente que ya no regresa y muchas veces llegamos a pensar, eso a mí nunca me va a pasar. Estoy lejos de que a mí me llegue a pasar ello. Lo curioso es que nadie está exento de que cruce por ello. Ejemplo, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, Jesús nos enseña a través de aquella parábola de los dos cimientos, si la hemos leído, y dice que hubo un hombre prudente que construyó su hogar sobre la roca, y hubo otro hombre que construyó su hogar sobre la arena, y cuando vinieron los fuertes vientos, el que construyó su hogar sobre la arena se derrumbó. Y lo que tenemos que aprender es algo, que los fuertes vientos golpearon a las dos casas de la misma forma, tanto el que estaba sobre la roca, tanto como el que estaba sobre la arena. Cuando llegaron los fuertes vientos golpearon igual al que estaba sobre la arena e igual golpearon a los que estaban sobre la roca. No hay excepción para ello. No hay una excepción en la vida para decir yo estoy exento de, no, todos podemos cruzar por diferentes etapas en la vida, injusta o justamente, con explicación o sin explicación, pero nadie está exento de no cruzar una enfermedad, de no cruzar algún valle de lágrimas, de no cruzar por algún problema fuerte. Nadie está exento de ello. Repito, los fuertes vientos golpearon de la misma forma tanto al que estaba sobre la roca, tanto al que estaba sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia? Que el que estuvo sobre la arena se destruyó, pero el que fundó su hogar sobre la roca pudo permanecer. Dice el Salmo número 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa fue la diferencia, que el que construyó su vida sobre la roca, cuando vinieron los fuertes vientos, cuando vinieron las tormentas y golpearon fuertemente, pudieron resistir porque su vida estaba sólida. En 2 de Samuel capítulo 4, versículo número 1 al versículo número 4, hay una historia muy conocida, a lo mejor ya muchos de ustedes ya la han escuchado, pero el día de hoy el Señor me ha mostrado algo que quiero compartir con ustedes. Fíjese bien, yo traigo la traducción del lenguaje actual, la leo para ustedes. Si alguien trae Reina Valera o alguna otra traducción de las Sagradas Escrituras, sígalo con su vista. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Mefiboset, un niño de 5 años, acostumbrado a vivir en el palacio, nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonatán, Jonatán, amigo íntimo de David, Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel. Dice la Biblia que estos varones murieron en la batalla, murieron en la guerra, y posteriormente llegó la noticia al palacio, llega la noticia al palacio de que Saúl y Jonatán habían muerto, pero había un pequeño llamado Mefiboset, el cual únicamente tenía 5 años, una edad inmadura todavía, un niño inocente, un niño que estaba acostumbrado a los 5 años, es un niño que está acostumbrado a jugar con sus juguetes, no tiene una mentalidad como la de un joven, la de un adulto. Sin embargo, cuando la noticia llega a la nodriza, a su niñera, la nodriza lo coge en sus brazos por el temor de que pudieran matar al niño o que la misma niñera también pudiera perder la vida. Salió corriendo deprisa, se tropieza y el niño cae. Y al momento de que el niño cae mal, a tal grado de que sus 2 tobillos de ambas piernas se rompen y el niño queda lisiado de por vida de ambos pies. Ese momento, el día de hoy vamos a enfocarnos no solamente en Mefiboset, sino también en la nodriza, porque posteriormente a lo largo de las escrituras ya no sabemos más de la nodriza. La nodriza por una imprudencia quizá, por salir a prisas a las carreras,
por no hacer quizá las cosas con mayor cuidado, tiene ese accidente de dejar caer al niño y de desgraciarle la vida al niño. Hubiera sido mejor dejar al niño ahí, que lo mataran, a llevar la vida que posteriormente el niño llevó. Sin embargo, la nodriza tuvo que llevar y cargar todo el peso de la culpa de saber que la había desgraciado sin querer, porque ella no lo pensó. Ella en ningún momento de la vida pensó en caerse, en ningún momento pensó en hacerle un mal al pequeño, en hacerle un mal al niño. Podemos decirlo, fue un accidente, sí, pero tuvo que cargar con esa culpa, cargar con la culpa de haber dejado caer a Mefiboset y haberle desgraciado la vida a Mefiboset. Como quizá muchos de nosotros no planeamos lo que va a pasar en un futuro, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Muchas veces quizá con una mala palabra o una discusión que se sale de control y decimos alguna palabra que puede herir o lastimar a una persona sin darnos cuenta, sea cristiano o no sea cristiano, en el ámbito donde nos desarrollemos día con día. La nodriza salió corriendo, no se da cuenta, se tropieza y deja caer al niño. El niño a los 5 años deja de caminar. A los 5 años quedó lisiado, quizá injustamente también para el niño, porque pudiéramos verlo, ¿qué culpa tenía él del error de la nodriza? Ninguno. Sin embargo, pudiéramos verlo desde este punto de vista, la vida le jugó una mala vida al niño. Fue injusto lo que le pasó a Mefiboset a los 5 años de edad. Le robaron su inocencia, le robaron su niñez. Después de haber llevado una vida en el palacio, no bastaba únicamente con haber perdido ya al abuelo y posteriormente haber perdido a su padre a una edad muy temprano, sino ahora la nodriza se equivoca, tiene este accidente, lo deja caer y ahora le desgracia, por si fuera poco, la vida del niño. El niño quedó impedido, el niño quedó incapacitado para toda su vida. El descuido y la culpa de la nodriza, ella tuvo que vivir también toda la vida con ello. Cada vez que vivía el niño, cada vez que pasaba por ese lugar, se acordaba precisamente de que un día que habían matado a Saúl, que había muerto también Jonatán. Perfectamente la nodriza se acordaba de aquel momento, de aquel día en el cual tropezó y dejó caer a aquel niño. ¿Cuántos han vivido con la culpa? ¿Cuántos quizá en algún momento hemos vivido con la culpa por una mala decisión o por algo que hayan hecho que se les haya salido de control y tengamos que vivir con la culpa, tengamos que cargar con el peso de la culpa por haber herido a una persona, por haber lastimado a alguien? Y vivir con la culpa es feo, tener ese cargo de culpa, ese cargo de conciencia, ese resentimiento muchas veces se llega a hacer. Hay gente que vive resentida con la vida, se empieza a aislar, se empieza a hacer a un lado de la sociedad. Nos damos cuenta en la forma de contestar, de una forma prepotente, grosera, amargados con la vida. De sus palabras salen odios, salen resentimientos, se empiezan a llenar y hacerse de raíces de amargura. Pero un descuido también en la vida puede destruir no solamente una parte de nuestra vida, sino puede destruir por completo toda la vida de una persona. Una discusión que se sale de control, una mala palabra que decimos, quizá un empleo que no debimos tomar y lo tomamos, o un empleo que no tomamos, o quizá el abandonar los estudios a una corta edad cuando no tuvimos que haberlos abandonado, y quizás si no los hubiéramos abandonado, la situación hoy en este tiempo, en este presente, hubiera sido distinto. Quizá una mala compañía que se nos acercó y nos indujo al mundo de las drogas, de los vicios, o una mala compañía que tuvimos y por culpa de esa mala compañía tuvimos que pisar algún reclusorio, algún centro de rehabilitación. En fin, son malas decisiones que en la vida nos va pasando, pero tenemos que aprender a vivir con ello y tenemos que aprender a superar cada etapa de la vida. Y en la Biblia también encontramos, no solamente en el caso de la nodriza y de Mefiboset, un Jonás que prefirió comprar un boleto en vez de obedecer a Dios, y que al momento en que él compra su boleto y está en aquel crucero, es aventado al mar. Jamás imaginó que las cosas le iban a salir mal. Él pensó que al momento de comprar aquel boleto se iba a olvidar de que
Dios tenía un propósito para él, pero aún en medio de la mar Dios preparó un pez, lo tragó y posteriormente lo aventó en tierra. Un Sansón que quizá iba bien durante su vida, pero puso los ojos donde no tuvo que haberlos fijado, y vemos el desenlace de su vida. Pero también podemos ver a un Judas que aceptó 30 monedas y posteriormente de haber aceptado las 30 monedas y que las llega a devolver, termina quitándose la vida y termina suicidándose. Pero también podemos ver un Elías que posteriormente de haber matado a los 30 profetas de Baal, vemos a un Elías que es perseguido por Jezabel, aquella mujer, y se va a refugiar a una cueva donde él le grita a Dios y le pide a Dios que le quitara la vida. Un momento de depresión total en la vida de Elías. O un Moisés que al salir del palacio de Egipto y ve que están matando a un hebreo, llega Moisés y le arrebata la vida injustamente a un egipcio. Son cosas que pasan en la vida, no muy distante a lo que nosotros hemos vivido día con día. Un Mefiboset que a los 5 años es cargado por su nodriza, porque había un bullicio, porque había un Moloc ahí en su ciudad, una nodriza que sale cargando a Mefiboset, se tropieza accidentalmente, deja caer al niño y el niño queda lisiado de ambos pies. La nodriza tuvo que cargar con el peso de la culpa y vivir por mucho tiempo con el peso de la culpa. Pero también vemos a un Mefiboset que le desgraciaron la vida, un Mefiboset que no tenía nada que ver, que injustamente le desgracian la vida. Su abuelo era rey, su padre era príncipe, sin embargo él quedó lisiado de por vida de ambos pies. Muchas veces, hasta en las mejores familias, pasan diferentes desgracias. Nadie está exento de ello, hermanos. Y también tenemos que ver, como lo dice el apóstol Pablo escribe: sé vivir en la abundancia, como también sé vivir en la escasez. Para todo y por todo estoy enseñado. Hoy nos puede ir muy bien, mañana no lo sabemos. Hoy podemos estar muy mal, mañana podemos estar muy bien. Podemos ir al médico a hacernos un examen de rutina y al salir del consultorio médico podemos salir con la cara abatida y triste de una mala noticia en nuestro cuerpo. O quizá de la noche a la mañana estamos bien económicamente y de la noche a la mañana podemos perderlo todo como lo perdió Job. Podemos salir a trabajar por la mañana y no volver a regresar, o podernos irnos a acostar y no volver a abrir los ojos. En todo y por todo debemos de estar enseñados y debemos de estar preparados para cualquier circunstancia que en la vida se nos llegue a atravesar. Posteriormente, pasó mucho tiempo y la Biblia únicamente aquí nos dice a la edad que Mefiboset dejó de caminar, a la edad que Mefiboset perdió sus 2 tobillos, ese momento inolvidable en la vida también de Mefiboset. Pasó un periodo de tiempo. Mefiboset tuvo que aprender a vivir con sus 2 pies lisiados a una corta edad. ¿Qué periodo de tiempo pasaría? No lo sabemos. Entre versículo y versículo de la Biblia pudo haber pasado una cantidad de tiempo. Las cosas no sucedieron de una forma inmediata. Mire, posteriormente del capítulo número 4, leemos que después el rey David es ungido y es proclamado rey. Posteriormente vemos que el rey David toma la fortaleza de Sión. Después el rey David lleva el arca a Jerusalén. Después hay ese pacto entre Dios con David. Después David extiende sus dominios. Después de unos años volvemos a ver o sale a la historia la vida del joven o del niño Mefiboset. Pero para el capítulo número 9 de Segunda de Samuel, acompáñenme, Mefiboset ya había crecido. Mefiboset ya no tenía 5 años. Probablemente tendría unos 25 a 30 años. Es decir, que allá había pasado un periodo de tiempo donde Mefiboset aprendió a vivir con sus 2 pies lisiados. Quizá no de la forma más sonriente, pero sí tuvo que aprender a vivir con sus 2 pies lisiados, lejos de la nodriza. La nodriza para este tiempo ya no está con Mefiboset. No sabemos
más de la nodriza. No sabemos si se quitó la vida, si murió de anciana o una enfermedad pasó por ella, fue despedida del palacio. Ya no sabemos qué pasó con la nodriza. Lo que sí sabemos es lo que pasó con Mefiboset. Llegando al capítulo número 9, dice la Biblia que un día común y corriente, al salir el sol, un día el rey David se para hacer sus labores cotidianos y se acuerda de Mefiboset. No exactamente de Mefiboset, pero dice: un día David les preguntó a sus asistentes y a sus consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de mi amigo Jonathan? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: para servirle su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó: aún vive un hijo de Jonathan, que no puede caminar, se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Siba le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset, para servir a su majestad. Respondió. David le dijo: no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca les falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Siba tenía 15 años y 20 sirvientes, como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. En un momento, así como la vida le trajo un golpe duro para Mefiboset, tuvo que pasar un periodo de tiempo para que la vida le volviera a sonreír, para que el dolor quedara sepultado. Muchas veces también nosotros atravesamos diferentes valles de lágrimas, de enfermedades o financieramente. Puede ser una corta temporada, pero también puede ser una larga temporada. Recordemos que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años es como un día. No sabemos por cuánto tiempo, como el rey Salomón escribe en Eclesiastés acerca de la rueda de la vida. Dice: hay un tiempo para vivir, pero también un tiempo para morir. Hay un tiempo para reír, pero también va a haber un tiempo para llorar. Hay un tiempo para abrazar, hay otro tiempo también para abstenerse de abrazar. Pero todo es un periodo de tiempo, no es de la noche a la mañana. En algunas otras cosas, por decir, los milagros de Jesús, cuando Jesús hacía los milagros, la gente sanaba instantáneamente. Hay ocasiones en que la gente, al día de hoy, en este siglo XXI, sigue habiendo las sanidades porque creemos en el poder de Jesucristo, y hay sanidades que son inmediatas, hay otras sanidades que tienen un proceso de tiempo también, pero de que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. De que tenemos que atravesar los diferentes estados de la vida, los tendremos que atravesar. De que llegarán a golpear los duros vientos, van a golpear los duros vientos. De que nos vamos a enfermar, desde luego que nos vamos a enfermar. Que podemos pasar por un revés financiero, podemos pasar por un revés financiero, pero Dios va a estar con nosotros, y no todos esos tragos amargos van a ser de por vida, es por un periodo de tiempo únicamente, porque todo tiene su tiempo y está escrito, y la palabra de Dios se tiene que cumplir en forma y también en tiempo. Mefiboset pasó el periodo de prueba. Injustamente o justamente, no lo sabemos,
hay muchas cosas que pasan en la vida que no tienen explicación, que no nos explicamos cómo y por qué suceden, pero de lo que sí debemos de estar seguros es que un día vamos a estar en la presencia de Dios y le podemos preguntar todo lo que nos pasó en la vida, y estoy totalmente seguro que Él nos va a aclarar cada infortunio y cada desgracia que tuvimos que atravesar a lo largo de este peregrinaje aquí en la tierra. Pero me llama mucho la atención en este capítulo número 9, lo que acabamos de leer. Un día David le preguntó a sus sirvientes, bueno, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? ¿Estaría de buenas el rey David? Digo, porque tiene un día en la mañana, no sé, el magnate más millonario del mundo que se pare y diga, el día de hoy voy a regalar mis millones al que no tenga nada de dinero. Esas cosas ya no pasan hoy en día. Pero sin embargo en las escrituras leemos, David se para un día de buenas, se acuerda de Saúl, se acuerda de Jonathan, su mejor amigo, y dice, voy a hacer misericordia a la casa de Saúl. A ninguno de ellos ya voy a matar. Ya murió Saúl, ya murió mi amigo Jonathan, ahora voy a hacer misericordia con ellos, que la vida de ellos sea prolongada también. No era un momento de egocentrismo en la vida de David, sino que David también había aprendido a hacer misericordia, porque Dios fue misericordioso también de él. En cuántas ocasiones el rey David tuvo la oportunidad para matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque aprendió misericordia, porque Dios estaba con él, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre experimentado, un hombre que cruzó por diferentes etapas en la vida. Entonces se para un día de buenas el rey David, pregunta, hoy voy a hacer misericordia a la casa de Saúl, le pregunta a sus sirvientes, ¿hay alguien más que esté con vida de la casa de Saúl? Después de aquellos masacres, después de aquella matanza que ha llegado a la casa de Saúl, ¿habrá alguien que esté con vida? Porque quiero hacerle misericordia, quiero que estén bien, quiero que sus vidas les cambien. Y aparece una persona llamada Siba, que fue sirviente del rey Saúl, y dice, rey, hay alguien con vida de la casa de Saúl, pero esa persona no va a poder venir a ti, porque a los 5 años de edad, cuando Jonathan murió y cuando su abuelo murió, su nodriza salió corriendo, lo dejó caer y quedó lisiado de los pies. Y todo este tiempo aquel niño ha crecido y ha vivido en aquella ciudad llamada Lodebar, un lugar de silencio, un lugar de olvido, un lugar de desgracia, un lugar donde no tenía que vivir el hijo de un rey. Recordemos que Mefiboset era nieto del rey, hijo del príncipe. Era un lugar donde no tenía por qué vivir y por qué estar ahí Mefiboset, puesto que venía de un linaje de reyes. Sin embargo, la situación lo hizo vivir en Lodebar. Sin embargo, la situación lo hizo llegar a Lodebar. No sabemos de qué forma y cómo llegó hasta Lodebar. No sabemos quién lo llevó a ese lugar de olvido, a ese lugar de silencio o a ese lugar de desgracia. Quizá a lo mejor durante su crecimiento llegó a pensar que su vida ya no tenía sentido, por no poder caminar, por no ser como los demás, por no estar en la misma clase social de los demás. El ver que los demás podían correr, al ver que los demás podían sacar una espada y poderse defender, él quedó impedido de todo ello. Aparte quedó solo, ya no tenía padre, ya no estaba su madre, ya no estaba su abuelo, ni siquiera su nodriza. Por eso él dice que era como un perro que estaba abandonado, un perro que estaba en suciedad, un perro que estaba en la calle, un perro que estaba en el olvido. Así era el autoestima de Mefiboset. Después de ese infortunio, él no lo planeó de esa forma. La vida lo llevó por aquel sendero, pero Dios lo permite. Muchas veces nos han hecho las preguntas, bueno, entonces Dios es injusto, ¿por qué Dios permite que haya niños que no tengan que comer? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo apoyo en las actividades de la iglesia? Si he aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿por qué me llega el cáncer? ¿Por qué tengo que atravesar por esta crisis económica? ¿Por qué tengo que atravesar por estos problemas si yo soy hijo de Dios? Y me han enseñado que si diezmo me va muy bien. Pero todo eso no, hermanos. Diezmemos o no diezmemos, la situación económica va a golpear a nuestro hogar. Las enfermedades nos van a golpear a nuestro hogar.
y debemos estar firmes para todo ello. No estamos exentos de pasar por algún infortunio de la vida. Sin embargo, Mefiboset llegó a Lodebar, llegó a un lugar donde no tuvo que haber llegado, estuvo en un lugar donde no tenía que vivir, un lugar de olvido, un lugar de desgracia, un lugar de silencio, un lugar de llanto, un lugar donde había muchas personas como él. Por eso él dice que como un perro, muchas personas que eran comparadas a él. Y llega Mefiboset con el rey David, lo llevan con el rey David, y inmediatamente que Mefiboset llega con el rey David, dice que se postró. No sabemos de qué forma Mefiboset haya llegado en su aspecto físico, quizás sucio, maloriente, sus ropas todas desgarradas, con llanto en sus ojos porque tenía miedo. Cuando llegó la noticia a él de que le dicen, el rey David te quiere ver, a lo mejor él pensaría que se iba a morir, que era el último día de su vida. Sin embargo, no esperaba lo que le iba a sonreír. Por ello, la Biblia nos dice que no dejemos de orar. Día a día tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude, porque no sabemos en qué momento la bendición de Dios, lo que usted ha estado orando por mucho tiempo, se pueda cumplir el día de mañana o el día de hoy. Pero si abandonamos, si dejamos y nos vamos a Lodebar, nos vamos a un lugar de silencio, nos descuidamos también espiritualmente, corremos muchos riesgos espirituales. Llega Mefiboset con el rey David, lo llevan con el rey David, llega Mefiboset con miedo, llega Mefiboset no solamente con el temor, sino con hambre, desesperación, cansado, sucio, con un mal aspecto físico, que al verlo quizá el rey David no le tuvo lástima, sino tuvo compasión y misericordia de él, por el pasado que él había tenido una larga amistad con su padre Jonatán, y por lo que significaba también para el rey David lo que fue Saúl. Dice la Biblia que David le preguntó dónde estaba y Siba le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y el rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servirle su majestad. Respondió, David le dijo, no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Es decir, David le está diciendo, ha llegado el fin de tu desgracia. Mira, lo lisiado no te lo puedo quitar. Lo lisiado ya no se te va a quitar. Tenemos que aprender a vivir con el pasado. Tenemos que aprender a vivir con las heridas de la vida. Esas van a estar ahí, esas cicatrices siempre van a estar ahí. Y cada vez que nos acordemos, quizá nos saque lágrimas, pero vamos a tener que aprender con aquellas cicatrices. Es decir, cuando Jesús va con los discípulos después de haber resucitado, ¿qué fue lo primero que les mostró? Las cicatrices, sus manos, su costado, sus pies. Las cicatrices ya no se van a quitar. Cuando Jesús vuelva otra vez aquí a la tierra, lo vamos a identificar, vamos a ver sus cicatrices y las heridas que por nuestros pecados Él llevó en la cruz del Calvario. David le está diciendo a Mefiboset, mira, las heridas no te lo voy a quitar, lo lisiado no te lo voy a poder quitar, vas a vivir con eso el resto de tu vida, hasta que llegue el fin de tu vida vas a vivir lisiado de la vida, pero tu vida va a cambiar. Vas a comer ahora como Dios manda, vas a salir de esa pobreza, vas a salir de esa escasez, vas a salir de ese lugar de olvido, vas a salir de esa desgracia, tu vida va a cambiar a partir del día de hoy. Y nuestra vida ha cambiado en el momento que nosotros venimos al conocimiento del Evangelio. Vienen los fuertes vientos y golpean nuestro hogar, pero permanecemos porque el Todopoderoso está de nuestro lado. Y puede venir y vienen las enfermedades y golpean a nuestro hogar, pero permanecemos porque el Todopoderoso está de nuestro lado. Tenemos las heridas, sí tenemos las heridas que nos ha causado la vida, pero tenemos un Dios que ha sanado todas esas heridas
espirituales, porque lo que el hombre no pudo hacer con toda su ciencia, Jesucristo lo ha hecho en la cruz del Calvario, quitar ese corazón podrido, quitar ese corazón de carne y poner un corazón sensible en nuestro interior. Le dijo aquí el rey David, y ahora en adelante comerás en mi mesa, dejarás de mendigar, dejarás de pasar lástimas y vergüenzas, porque ahora vas a estar en un lugar mejor. Inmediatamente el rey David lo manda a bañar, lo manda a arreglar, porque ya no iba a estar en Lodebar, ahora lo iba a tratar como un hijo. Dice la Biblia que ahora Mefiboset iba a ser tratado como hijo de un rey, porque él siempre fue hijo de un rey. Quizás 5 años le había durado el gusto de haber vivido en el palacio, pero él era linaje de reyes y tenía que vivir como un linaje de reyes. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Ahora no solamente David tenía que tratar con el físico de Mefiboset, sino ahora había algo más en lo que el rey David tenía que preocuparse, Mefiboset, que era en su mente, en sus pensamientos, en su corazón. Dice el apóstol Pablo que ninguno piense que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, es decir, no tener un alto concepto de nosotros, pero tampoco debemos de tener un bajo concepto de nosotros mismos. La Biblia nos describe a todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que hemos pasado de muerte a vida, que ahora somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos hijos de Dios y herederos y coherederos de las promesas de nuestro Dios. Entonces Mefiboset, el rey David ahora tenía que tratar no solamente con su físico. Digo, lo del físico se arreglaba con un baño, pero lo de la mente y lo del corazón solamente lo arregla alguien, y ese se llama Jesús. Dice entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el rey David: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué motivo? Y dice: aderezas mesa. Gloria a Dios. Nada me va a faltar, porque tú estarás conmigo. Y dice también Habacuc: y aunque la higuera no florezca, no quiere decir que no va a florecer. Ojo con eso. O sea, aunque no floreciera, va a florecer, la higuera va a florecer, la situación va a cambiar. Pero aún así, si no cambiara y la situación se alargara por más tiempo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces todo se le devuelve a Mefiboset. Todo lo que perdió, ahora Mefiboset tiene más, mucho más de lo que en un pasado. Dice: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y dice: y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Yo quiero en esta hora que visualicemos la mesa de David o el comedor de David, porque esto es literal, no va figuradamente, esto es de una forma literal. Yo no sé
su comedor de cuántas sillas sea o para cuántas personas sea. Yo quiero pensar que la mesa o el comedor del palacio del rey David no era para 6 ni para 12. Puede ser como para 24 o para 36 personas o más. Imagínense la mesa y el comedor del rey David. ¿Quién se sentaba alrededor de la mesa del rey David? Estaba el rey David en la silla principal. Los que rodeaban la mesa eran sus capitanes, sus consejeros, sus sirvientes, no, consejeros y capitanes, sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos del rey David? Salomón, Absalón, y puede imaginarse ahí sentado también a Mefiboset, porque desde ese momento David le prometió que él iba a comer a la hora que él comiera, a la hora que él desayunara y a la hora también que él cenara. Iba a ser tratado como uno más de sus hijos, siendo que Mefiboset no era hijo del rey David, no era su hijo, fue adoptado como su hijo y le dio los mismos derechos como a todos sus hijos, como a Salomón, como a Absalón, como a sus capitanes, como a sus consejeros y como todo su equipo real del rey David. Así va a ser tratado, y más que ellos, Mefiboset, porque a Mefiboset le puso también sirvientes. Siba pasó a ser sirviente de Mefiboset. Esa fue la mesa del rey David. Desde ese momento la vida de Mefiboset le dio vueltas, la vida le sonrió, la vida le fue diferente, la vida le dio la alegría, salió el sol para Mefiboset. Ya no más llanto, ya no más tristeza, ya no más dolor, sino ahora todo iba a ser distinto, todo iba a cambiar. Amado hermano, y los que nos ven en las redes sociales, los que estamos aquí de una forma presencial, no siempre vas a estar viviendo la misma temporada que el día de hoy. Si por algún tiempo te ha ido mal, ese tiempo va a llegar a su fin y te va a empezar a ir bien. Pero si te está yendo muy bien, muy bien, no quiere decir que también te tenga que ir mal forzosamente, sino dale gracias a Dios que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido fiel contigo, que Dios te ha dado de su gracia y de su amor. Pero no todas las temporadas, no todos los tiempos que nos dice el rey Salomón en Eclesiastés, todo tiene su fin, todo tiene su cumplimiento. No siempre vamos a vivir enfermos, no siempre vamos a vivir en la pobreza, pero también no siempre vamos a estar en la salud. No sabemos lo que nos depara el día de mañana. Quizá esos sueños rotos o aquellas ilusiones que se rompieron de niño, pero la vida nos puede volver a sonreír, el sol puede volver a brillar, la situación puede mejorar para nosotros, porque Dios está con nosotros y porque las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Él, amén, y en Él sí, y la palabra de Dios tiene su cumplimiento porque Él no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Aquellas peticiones, aquellas oraciones que por mucho tiempo hemos venido pidiéndole a Dios, se cumplirán. En algún momento de la vida se van a cumplir, pero no dejemos de orar, no dejemos de pedirle a Dios, no nos cansemos de estar orando, no vayamos a Lodebar, no abandonemos el camino, no dejemos las escrituras, no dejemos la iglesia. Por muy difícil que sea el pantano, por muy difícil que sea el desierto, no abandonemos nada, porque Él convertirá la tristeza en gozo, la cautividad en alegría, la enfermedad en salud, porque el Señor prometió en su palabra, dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas mis iniquidades, Él es el que sana todas mis dolencias, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Si hemos caído en un hoyo muy profundo donde pensamos que no podemos salir, volteemos la mirada hacia arriba, que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Por muy profundo que sea el hoyo, imposible para Jonás salir de aquel pez. Era imposible para Jonás, pero para Dios no había nada que fuera imposible. Era imposible para Mefiboset salir de Lodebar. Pero un día común y corriente, así como se cayó, hubo un día común y corriente en el cual la vida le sonrió.
Así como hubo un Elías que quiso morirse por la depresión que tenía, aquel hombre que quería morirse nunca conoció la muerte y fue arrebatado. Mientras tengamos vida, siempre va a haber una solución al final de todo. Leo para ustedes Efesios capítulo 3. Versículo número 14. Poniendo mucha atención. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Pero también le pido a Dios que Jesucristo vive en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos de alabarlo por siempre. Amén. ¿Qué es aquello que pienses que es imposible? ¿Qué es aquello que piensas que está lejano? ¿Qué es aquello que piensas que Dios no puede hacer? Porque muchas veces llegamos a pensar, yo creo que se acabó. Yo creo que hasta aquí llegué. Creo que ya no hay más. Eso es lo que nuestra mente nos hace pensar en nuestra debilidad. Pero hay un hombre que escribió: en mi debilidad, fuerte soy. Y finalmente, le invito a que un momento cierre sus ojos y escuche este versículo bíblico. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Otra versión dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, pero también para alcanzar la misericordia de Dios. Cierra un momento sus ojos. Si en algún momento ha pensado que las puertas se cierran, que el desierto es muy grande, que el túnel es muy largo, si está cansado de doctor en doctor, o de estar en ese hoyo financiero, no ve la salida. Puede ser por una mala decisión, pero ya estamos ahí metidos. Si ha pensado que la higuera no va a florecer, ha perdido el ánimo, la tristeza se ha apoderado de usted, de su hogar, se siente cautivo de su libertad, no se entiende a sí mismo, no comprende cómo y por qué los fuertes vientos no solamente golpearon, sino destruyeron. En esta mañana dígale: Dios mío, así como tuviste misericordia de Mefiboset, ten misericordia de mí. Pero también, si hay alguien que ha cargado con el peso de la culpa, como la nodriza, que por un accidente
sin pensarlo, dejó caer al niño y quizá toda la vida tuvo que llevar ese peso de culpa, de carga. También en esta hora dígale: Señor, llevo a ti toda ansiedad, toda culpa, todo resentimiento, todo odio. Quizá no me explico cómo y por qué pasaron las cosas, pero ya pasaron. Las tuve que enfrentar, las tuve que vivir, tuve que levantar la cara en medio de todo ello. Ahora te pido una oportunidad de poder reivindicar mi vida, de poder vivir, Señor, como hijo tuyo, como príncipe tuyo, como heredero, coheredero de tus bendiciones. Salir de Lodebar y vivir en Jerusalén, vivir bajo el caminar, bajo la mano tuya, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor, presencial, virtualmente, cualquiera que sea su situación, Señor, cualquiera que sea el túnel o el desierto que estén viviendo o cruzando, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas con ellos, mostrándoles el porqué de las cosas, el para qué, Señor. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque aunque ande en un valle de sombra y de muerte y lo tenga que atravesar, tú vas a estar conmigo, Señor, como poderoso gigante. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, no temeré, porque tú eres mi Dios y mi salvación. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo su economía, Señor, pero también bendigo su hogar. Bendigo todo lo que pase por sus manos, Señor, para que lleve fruto al 100%. Que todo lo que pise la planta de sus pies, que todos sus sueños, todos sus anhelos, todos sus deseos, Señor, se hagan realidad para la gloria de tu nombre, para dar testimonio de tu poder y para dar testimonio de tu grandeza, Señor. Dios, bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor, porque tú estás y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.